a los apóstoles que habían metido presos y nadie se ha dado cuenta. Cuando han mandado a revisar la cárcel está todo en orden y hasta los guardias están en su lugar. Entonces ya se asustan ellos, se asustan y dicen, pero ¿qué ha pasado aquí? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban, o sea, tenían miedo en qué vendría a pasar aquello. Pero viniendo uno les dio la noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñando al pueblo. Los mandaron a traer. Dijeron, bueno, pues están ahí, tráigalos para acá. Y allí es donde viene el interrogatorio que les hacen. Escuchen, cuando ya los tienen ahí, no les dimos una orden, no les prohibimos que no anduvieran enseñando en el nombre de Jesucristo, no les habíamos prohibido rotundamente. Y es aquí cuando Pedro dice estas palabras: eso fue la orden que nos disteis, esa fue la prohibición que vosotros hicisteis. Pero nosotros nos es necesario obedecer primero a Dios que a ustedes. Hermanos, realmente, si usted analiza cuál era el motivo por el cual ellos estaban frente como a un juicio para ir a la cárcel, y era por estar predicando el evangelio, por estar enseñando en el templo. Eso es lo que necesita la iglesia de Jesucristo: predicar el evangelio. A veces nos distraemos con muchas cosas y sí, pues hay actividades, pero no podemos descuidar la palabra. No podemos descuidar la palabra, porque eso es la voluntad de Dios. Que sean las circunstancias que sean, hermanos, que nosotros obedezcamos primero a Dios. Porque siempre es mejor obedecer a Dios. Siempre es mejor obedecer a Dios. Parece que estaban cometiendo un delito, parece que estaban haciendo algo malo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Mire el motivo, el versículo 12. Dice que por manos de los apóstoles, Hechos 5, versículo 12. Por esto les querían meter a la cárcel. Por mano de los apóstoles, ¿qué hacían? Muchas señales. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué más? ¿Cuál otro motivo? Bueno, porque hacían señales, pero dice el versículo 14, y los creyentes en Jesús se multiplicaban. Hay que meterlos presos. La gente se está convirtiendo al evangelio. Eso no puede ser. El delito que los apóstoles hacían, hermanos, versículo 15, y dice que incluso sacaban a los enfermos a la calle para que, aunque sea con la sombra de Pedro, fueran sanados. ¿Sabe qué es eso? Hacían señales, hacían milagros, predicaban la palabra, sanaban enfermos, predicaban la palabra y se convertían los incrédulos. Eso es una iglesia llena del Espíritu Santo. Eso es una iglesia encendida. Y eso es lo que necesitamos hoy. Que a pesar de las circunstancias, hermanos, que sigamos con la palabra de Dios, que no descuidemos la palabra del Señor, que sigamos obedeciendo a Dios, porque siempre va a ser mejor. Ese es el mensaje. Hermano, en la vida nos vamos a encontrar, y lo estoy repitiendo, pero es que siempre, todos nos vamos a encontrar. Ay, que si las leyes del gobierno, ay, es que mi empresa me dicen. Cuando decimos ay, es porque el Espíritu Santo mismo nos muestra que hay cosas que a Dios no agradan, y nosotros tenemos que tomar esa decisión. Bueno, ¿a quién obedezco? Es mejor obedecer a Dios antes que a las cosas que contradicen a Dios. Dice la Biblia que ellos estaban llenos del Espíritu Santo, y eso era una promesa. ¿Será que nosotros tenemos al Espíritu Santo? Fue prometido allá en Joel, hermanos, que en los postreros tiempos el Señor iba a derramar de su Espíritu Santo y que iba a morar en nosotros. La pregunta es, ¿tenemos al Espíritu Santo? Es que si tenemos al Espíritu Santo, hermano, yo creo que podemos seguir obedeciendo a Dios. Si tenemos al Espíritu Santo, sí. Y esa promesa se cumplió. Jesús, antes de ser ascendido, aquí mismo en Hechos 1:8, Él les dice, bueno, yo me marcho. Aquí la cosa no va a estar muy bonita que digamos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y sabemos que eso se cumplió en el día del Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado y ahora ellos tenían la fuerza suficiente para obedecer a Dios. Porque siempre es mejor obedecer a Dios. Y el único que nos da la fuerza es el Espíritu Santo.
Nosotros solos no podemos. Si lo intentamos con nuestras fuerzas, hermanos, de verdad que no vamos a poder. En el día del Pentecostés se cumplió y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 32. Dice Pedro porque Pedro sigue hablando, Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, que es dado ¿a quién? Mire lo que dice ahí. A los que obedecen. Wow, esto es fuerte. O sea, el Señor nos da su Espíritu Santo para que obedezcamos, hermano. Entonces, ¿recuerdan lo que le pasó a Sansón cuando empezó a desobedecer? ¿Qué ocurrió? Que el Espíritu lo abandonó. Entonces, la clave, hermanos, para estar llenos del Espíritu Santo es empaparnos de Dios, estar obedeciendo a Dios, entendiendo que siempre es mejor obedecer a Dios. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Esa lucha que usted tiene, no sé, esa lucha espiritual o esa situación quizás en el noviazgo, en la empresa, en el trabajo, en la universidad, las leyes mismas de los gobiernos, hermano, a veces nos ponen ahí. Mire, si tenemos al Espíritu Santo, tenemos la capacidad para obedecer a Dios, sabiendo que siempre va a ser mejor y que al final va a ser bendecido. ¿Sabe, hermano? A veces ocurre de que aquí mismo estamos mirando la situación que estaban viviendo los apóstoles. Van a ser castigados, están ahí amenazados de cárcel, pero no solo de cárcel, es que los azotaban, los latigaban, los agredían físicamente por hacer la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, y sé que muchas veces lo hemos pasado o ha venido a nuestra mente y dices, pero si yo intento obedecer a Dios, miramos el mundo que vive como le da la gana, que peca como le da la gana, que incluso blasfeman contra Dios. Y a veces, hermano, parece que a los que nos sale todo mal es a nosotros. De verdad, a veces en la mente dice, pero Señor, si yo intento, no soy perfecto, pero Señor, lo poco que entiendo, yo intento obedecer, intento agradarte. Señor, ¿por qué esta situación? Somos humanos y viene a nuestra mente. Es normal que venga esos pensamientos, pero tenemos que reprenderlos. Porque el que estemos haciendo la voluntad de Dios no quiere decir de que vamos a llevar una vida bien bonita, sin problemas. Les dije al principio, ¿será que nosotros nos enfermamos como todo mundo? Pero si obedecemos a Dios ya no nos vamos a enfermar. No, sí nos vamos a enfermar. No, si usted obedece de verdad a Dios, usted no se va a morir. Sí nos vamos a morir si Cristo no viene antes. Porque Salomón, yo siempre menciono este versículo, Salomón haciendo un análisis de la vida, él dice, he visto una cosa triste, dice aquí debajo del sol, que el mismo acontecimiento ocurre al impío, al bueno como al malo, al impío como al creyente. Y al final, hermano, si usted analiza, la vida aparentemente es así. Parece que obedecer a Dios no sirve de nada. Parece que vivir esta vida, venir a las reuniones, buscar de Dios, parece que no tiene ningún sentido. Porque yo estoy más enfermo que el vecino, que es un borracho, es uno que ni siquiera cree en Dios. Y tenemos a veces, vienen esos pensamientos. Pero hermanos, miren lo que dice la palabra. La palabra nos da una esperanza de proseguir, de no cansarnos. Mira lo que dice esto, Gálatas 6:9. Sé que usted ha escuchado este versículo y este versículo, hermanos, tiene que ayudarnos a nosotros porque es palabra de Dios. Tiene que animarnos a seguir, a no desanimarnos porque las cosas vayan mal. Gálatas 6:9. No, ¿qué dice? No nos cansemos. Hermanos, de verdad, no nos cansemos, aunque parezca la situación contraria, aunque parezca que todo nos va mal. No nos cansemos. ¿Por qué? No nos cansemos pues de hacer el bien, no nos cansemos pues de obedecer a Dios, porque a su tiempo cosecharemos. Si no, si usted se desmayó, ya se rindió, se desmayó, tiró la toalla. Pero si usted aguanta, si usted resiste, pero es que como me enfermo, pero es que la economía, aguante. Es que usted supiera cómo yo trabajo, mire, y yo no, aguante. Usted no está solo, le dije al principio que la promesa se cumplió.
Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Y la Biblia a mí me dice que el Espíritu Santo vino. Tenemos al Espíritu Santo y me da la fuerza, la capacidad para aguantar la situación que sea, para seguir obedeciendo a Dios. Si tenemos al Espíritu Santo se puede. No nos cansemos, hermano. No nos cansemos de obedecer a Dios a su tiempo. Yo no sé si allá en la eternidad. Creo que la promesa va más enfocada a la eternidad. Pero Dios es tan bueno que también nos bendice aquí. Es verdad. Estando aquí también. Es que si no, hermano. Pero no vamos a decir ahora, no, la bendición es solo allá. No, aquí es una bendición servirle al Señor. Es una bendición ser cristiano. Cuesta. Pero es mejor obedecer a Dios. Es mejor. A veces parece que no. Hermano, pero nosotros somos unos privilegiados. La Biblia a mí me enseña que soy hijo de Dios. Yo no debería estar pasando por esto. Yo no debería, hermano, porque la Biblia a mí me enseña que soy hijo de Dios. Y muchas veces he escuchado muchas predicaciones que me dice y me asegura que yo no tengo que estar sufriendo. ¿Cuántos creen que es un privilegio ser hijo de Dios? Ser hijo de Dios es un gran privilegio. ¿Sabe cómo lo dice la Biblia? A vosotros, esto es Filipenses 1:9. Ay, a ver, 1:29. Filipenses 1:29 dice: todos los que creéis en Jesucristo. Ese creer es un privilegio que Dios les ha dado. Hay gente que no cree, y los que creemos y conocemos la palabra sabemos bien lo que va a pasar con los que no creen, con los que rechazan a Jesucristo, con los que no están dispuestos a vivir esta vida para el Señor. Pero la Escritura dice: porque a vosotros, ¿qué es lo que se nos ha dado? Se os ha concedido a causa de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, dos cosas, dos privilegios. Por causa de Jesucristo, por causa de la obediencia de Cristo, por causa del sacrificio de Jesucristo, todos nosotros hemos sido privilegiados doblemente. El primer privilegio es, dice, que creáis en Él. Qué privilegio más precioso. Cuando uno va avanzando en el Evangelio, cuando uno va conociendo la palabra, se da cuenta que es un privilegio. No se acuesta usted tranquilo por la noche a pesar de los problemas que tiene y, como dice la Escritura, yo me acosté y dormí, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Seguramente otras personas lo tienen todo, quizás no tenga la necesidad que usted tiene, quizás no ni siquiera tenga la enfermedad que usted tiene, pero no tienen la paz que el Espíritu Santo le da a usted. ¿Por qué? Porque usted ha sido privilegiado con el regalo de la fe. Dios nos ha regalado la fe, hermanos, para que nosotros entendamos que somos privilegiados. Pero ese privilegio no viene solo, porque también se nos ha dado el privilegio de, lo ponía ahí, de sufrir. Entonces, cuando usted entienda eso, diga: no, Señor, es un privilegio. Me duele. Ay, Señor, pero yo sé lo que me espera, yo sé tus promesas, yo sé la eternidad, yo sé que estar en tu presencia, eso no tiene comparación con nada. Así que creo en ti y este sufrir. De todas formas, la Biblia dice que es momentáneo. Se va a acabar. Otros dicen que no hay mal que dure 100 años, aunque seguro que alguno por ahí dura. Eso no es Biblia. Pero lo que sí dura para toda la eternidad es la vida eterna que Él nos va a dar. Entonces, ¿qué decimos? ¿Será mejor entonces obedecer a los que contradicen a Dios o será mejor obedecer a Dios? Aunque suframos, si me está entendiendo, aunque suframos. Y esto lo digo para que usted resista, para que usted se llene de ánimo, para que usted diga: no, esto que yo estoy pasando, si a Pedro y los apóstoles les iban a azotar la espalda, si los iban a meter presos, por andar sanando gente en el nombre de Jesucristo, por estar predicando la palabra. Y yo, que quizás es por andar jugando al fútbol, estaba mi sobrino que se había doblado el tobillo, y pues por andar jugando al fútbol, hermanos. ¿Cuántos saben que hoy hay fútbol? Hoy es la final de la Copa del Rey, Ahí sí se alegran. Ay, ¿quién va a ganar? No. Yo sé. No, pero
cómo se alegran. Imagínense, así deberían de alegrarse y diciéndole que vamos a estar en la presencia del Señor por una eternidad. Así deberíamos de gozarnos y pensar, bueno, hermano, yo que venía triste, pues me voy alegre sabiendo que es un privilegio. Soy un privilegiado porque soy de los que ha creído, de los que el Señor ha escogido para formar parte de su pueblo. Y ese paquete no viene solo, sino que también trae incluido el sufrimiento. Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido, a vosotros, el privilegio de creer y de sufrir por causa de Jesucristo. Hermanos, la vida al final, la vida cristiana hablo, se trata de... ¿Alguien sabe lo que es favor? Yo le hago un favor a usted. ¿Qué le estoy haciendo? Le estoy haciendo un favor. Exacto. Es algo gratis que, bueno, es un beneficio. Yo tengo una definición. Le digo esto porque ahora vamos a leer algo que escribió el apóstol Pablo. Hemos leído que es mejor obedecer a Dios por esta situación que estaban pasando los apóstoles. Pero Pablo también escribe a los hermanos de Galacia. Hermanos, ellos habían recibido el evangelio, el santo evangelio de Jesucristo, pero algo les estorbó. Y resulta que se estaban desviando, estaban escuchando enseñanzas. Otro evangelio, no, el mismo evangelio, pero alterado. Y entonces Pablo le dice, hermanos, estoy sorprendidos de que en cuanto yo me haya marchado, en cuanto han venido las falsas enseñanzas, ustedes se están desviando. Y mire lo que les dice Gálatas 5:7. Mire el problema. Pablo le dice, vosotros corríais bien, vosotros estabais bien. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién os estorbó? ¿Quién los estorbó para que ustedes dejaran de hacer lo que ya habían decidido hacer? Ustedes habían decidido obedecer a Dios. Ustedes ya habían entendido que era mejor obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Pablo ahí habla, luego usted lo lee. Les dice, hermanos, o sea, les han venido a predicar sobre la circuncisión cuando eso es de la ley, eso quedó atrás. Y el evangelio de Jesucristo habla de la circuncisión, pero del corazón. El evangelio de Jesucristo, eso ya no tiene ninguna validez. Y vosotros estáis volviendo otra. Hermanos, no es que haya otro evangelio, hay uno solo. Pero la pregunta de Pablo es, ¿quién les estorbó si ustedes estaban corriendo bien? Y esa es la vida del cristiano. Hermanos, si llevamos años en esto, entonces seamos sabios. Seamos sabios. Conozcamos la palabra verdadera, que nadie venga a engañarnos con falsas enseñanzas. ¿Qué le están prometiendo? ¿Cuántos predicadores, cuántas enseñanzas diciéndole? No, yo se lo digo así rápido, pero ¿cuántos pseudos evangelios ahora mismo están desviando a la gente de obedecer a Dios por obedecer esas enseñanzas? ¿Alguien ha escuchado evangelio de la prosperidad? Yo por ahí creo que lo escuché una vez. No, eso está empapado el internet. Está empapado el internet. Que si la prosperidad, que si usted es hijo de un rey, usted no tiene que, porque usted es una reina del Señor. Y empoderan a la mujer y empoderan al hombre. Y del pecado no hablan, solo hablan de la prosperidad, de un evangelio fácil. ¿Qué nos diría el Señor? Ustedes estaban corriendo bien, pero ahora han empezado a escuchar este tipo de enseñanzas. O sea, el único evangelio de Jesucristo que existe, ustedes no lo están obedeciendo. Porque han decidido, porque como predica bien bonito, porque quizás hasta es guapo el predicador, porque quizás tiene una manera de expresarse muy atractiva, que le atrae, que le da mucha motivación. No sé cuál sea la técnica verbal que tenga, pero a usted le gusta escuchar esa enseñanza, pero no se toma la delicadeza de revisar si ese evangelio está alterado, si eso es lo que dice la Biblia. Acuérdense lo que hemos leído. Si somos creyentes en Jesucristo, vamos a sufrir en Jesucristo. Que nadie le diga, no, si usted está sufriendo es porque usted no ha puesto las 4 velitas sanadoras o la bufanda mágica que usted pone, venga, cómprela, ahí las tiene el pastor a 5 euros y usted va a ser bendecido, llévesela para su casa y aquí le vamos a hacer la unción de la chancleta y la unción de la sal y la unción. Y ahí va la gente. ¿Qué evangelio es ese? Usted está pasando eso, usted se enferma porque usted no tiene la escoba mágica, la escoba bendecida, el agua bendita del río Jordán que ha sido traído. ¿Qué evangelio es eso?
Esto es lo que bendice. Esto es lo que bendice, hermanos, y tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, aunque suframos, aunque suframos. Porque si estamos en Cristo somos unos privilegiados. Y cuando miramos la historia de la iglesia, miramos que la iglesia ha sido perseguida. Miramos que hay personas que les han quitado la vida. Aquí tenemos a los apóstoles siendo interrogados. Aquí los tenemos siendo amenazados. ¿Sabe? Dice la Biblia, estamos en capítulo 5 de Hechos. En el versículo 33 dice que cuando ellos oyeron la explicación, Hechos 5:33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Otra versión dice, y decidieron matarlos. Reina Valera dice que se enfurecían y querían. Otra versión dice, no es que querían, es que tomaron una decisión. Decidieron matarlos por obedecer a Dios. ¿Y cuál es nuestro título? Es mejor obedecer a Dios. Ahora imagínese que es usted el que está ahí y le han dicho, bueno, pues la decisión unánime aquí de mis amigos los saduceos y de todos los que estamos aquí es que le vamos a quitar la vida. Y entonces usted diría, pero no que era mejor obedecer a Dios. ¿Cómo es esto? Si es mejor obedecer a Dios y ahora resulta que me van a quitar la vida. Pues esa era la situación de Pedro. Así estaba el apóstol Pedro y los demás apóstoles frente a la muerte y frente a la amenaza de que los iban a matar. Ellos dijeron, está bien, nos vais a quitar la vida nada más, pero nosotros seguiremos diciendo, es mejor obedecer a Dios aunque nos matéis. Lo tenían claro. Lo tenían claro. Menos mal que alguien echó para atrás. Es que Dios, hermano, Dios, los planes de Dios no los aborta nadie. Si es de Dios, se va a cumplir. Dios levantó a un hombre, un doctor de la ley, un fariseo, Gamaliel. Sé que a ustedes les suena porque suena de Pablo, que fue el maestro de Pablo. Pablo era fariseo también. Se levantó y les dio un dato. Menos mal, hermanos, ya habían decidido matarlos por sanar gente, por predicar la palabra, por obedecer a Dios. Pero Gamaliel se puso en pie y dijo, varones, sáquenlos un momento. Sáquenlos de la sala que les voy a decir algo. Y viene Gamaliel, luego usted lo lee a partir del versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, Gamaliel lo que les dice es, ¿ya lo sacaron? Vale, ahora que no están, les voy a decir algo. Tengan cuidado. Porque si esto es de Dios, wow, os vais a meter en un serio problema. Escuchen, tengo dos casos. Está el caso de Teudas. Este Teudas también se levantó en un movimiento como estos, que obedecen a Cristo. Se levantó y 400 personas lo siguieron. Pero ¿saben qué pasó con Teudas? Que se desvaneció. Dice que se levantó Teudas, pero dice, fueron dispersados y reducidos a nada. Había otro que también se levantó, que decía que era cristiano, que decía que obedecía a Dios. Hubo otro, un tal Judas Galileo. También dijo que era mejor obedecer a Dios. Y se unió un montón de gente. También desapareció. Les dice Gamaliel, hagan una cosa, déjenlos ir, hombre. ¿Qué no ven que se pueden meter en un gran problema? Y por eso se libraron, aunque sabemos que fue la mano de Dios. ¿Sabe cómo acaba esta historia del capítulo 5 de Hechos? Yo le leo un versículo rápido. Convinieron con él, con Gamaliel, vale, está bien. Y llamando a los apóstoles, después de azotarles, o sea que terminaron golpeándoles. O sea, la injusticia la hicieron. ¿Sabe cómo acaba esta historia? Ellos eran hijos de Dios. Ellos estaban obedeciendo a Dios. Así que ahora ellos iban a reclamar sus derechos. Ahora ellos podían ir a las autoridades romanas a exigir la injusticia que les habían hecho.
No, eso no es lo que pasó, hermanos. Lo que pasó, esta historia termina con obediencia. Esta historia termina con hechos, llevando a la práctica lo que Pedro dijo en ese concilio. Es mejor obedecer a Dios. Así que aquella injusticia, aparte que los habían golpeado, dice la Biblia, y aquí acaba prácticamente el capítulo 5, y salieron de la presencia del concilio gozosos, con las espaldas rotas, pero gozosos, humillados, pero gozosos, amenazados, sí, pero gozosos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que es mejor obedecer a Dios. No nos cansemos, hermanos, no nos cansemos de obedecer a Dios, porque la Biblia nos dice que a su tiempo, el Señor nos demostrará que era mejor obedecer a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios.